Buenos días compañeros, hoy les presentamos el tema de control o humanismo. Aumento de mafias delincuenciales que huyen de Estados Unidos y se alojan en la Ciudad de México. Tendencia general del crimen organizado en México. El índice de México del 2020 revela la tasa nacional de crimen organizado aumentó un 64.2% en los últimos 8 años. El crecimiento se debe principalmente a extorsiones y narcomenudeo. Además, los homicidios ligados al crimen organizado casi se triplicaron. Fuga y expansión de pandillas centroamericanas y venezolanas. Tras redadas intensas en El Salvador y Guatemala, maras como MS-13 han establecido presencia en México, incluso en la Ciudad de México. En 2022 se capturaron altos mandos delictivos en la capital. La pandilla venezolana Tren de Aragua, considerada organización criminal transnacional desde julio del 2024, también está activa en Estados Unidos y hay indicios de su entrada en rutas migratorias que pasan por México. Alianzas con cárteles locales y presencia en Ciudad de México. Organizaciones como MS-13 han formado alianzas tácticas con cárteles mexicanos aprovechando rutas y redes de distribución. En la capital, grupos como la Unión Tepito, Fuerza Antiunión y CJNG, entre otros, operan en al menos 40 células, actuando en delitos como narcomenudeo, extorsión y homicidios. El CJNG, uno de los cárteles más expansivos, ha penetrado la Ciudad de México por medio de células franquiciadas o aliadas, especialmente de 2017 al 2020. Opera en 9 alcaldías, incluyendo Cuauhtémoc y Tlalpan. Estadísticas específicas en Ciudad de México. Desde el 2021 a 2022, las denuncias por narcomenudeo en la Ciudad de México crecieron un 4.3%, a pesar de las detenciones de más de 1,000 presuntos criminales vinculados a agrupaciones como CJNG, Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, entre otros. En 2020 se había identificado cerca de 40 grupos criminales de alto impacto en diferentes alcaldías. Conexión con la fuga desde Estados Unidos. El fenómeno tiene raíces en repatriaciones de miembros de pandillas desde Estados Unidos, deportaciones que fueron forzadas a MS-13, entre otros en Centroamérica y México. Además, se ha documentado que pandillas centroamericanas se deslizan junto a refugiados o migrantes en su tránsito hacia Estados Unidos. Al detectar presión en su país de origen, buscan refugio en México y se conectan a redes criminales locales. En conclusión, existe evidencia sólida que trasvase de pandillas de Estados Unidos y Centroamérica hacia la Ciudad de México, alimentado por la represión de su origen. Estas organizaciones se integran en redes criminales urbanas, fortaleciendo la violencia y microtráfico en la capital. Es esencial visualizar el fenómeno del efecto cucaracha. Presión en un país desplaza la delincuencia a otro, generando redes transnacionales que hoy están activas en la Ciudad de México. Control de mafias sobre migrantes. Control de mafias sobre migrantes. Las mafias, también conocidas como redes de tráfico o trata de personas, se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes para obtener beneficios económicos. Estas redes operan en rutas clandestinas y cobran grandes sumas de dinero a cambio de promesas de traslado seguro, que frecuentemente terminan en extorsión, explotación, violencia o muerte. Estas redes operan de diferentes formas. Tráfico de personas. El migrante paga por cruzar ilegalmente, pero queda expuesto a abusos. Trata de personas. Los engañan con falsas promesas y acaban siendo explotados laboral o sexualmente. Extorsión y secuestro. Retienen a migrantes y piden rescates a sus familiares. Violencia sistemática. Sufren torturas, violaciones y hasta son usados por el narcotráfico. Las consecuencias legales y sociales son violaciones a los derechos humanos, desintegración familiar, incremento del crimen organizado, pérdida de vidas humanas y crisis humanitarias en fronteras. Zonas críticas de operación en América Latina son México. Existe la mafia como el Cártel de Golfo, los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Controlan rutas en Tamaulipas, Chiapas y Veracruz.
En Centroamérica, banda como la MS-13 y Barrio 18 extorsionan a migrantes en tránsito. Tapón de Darién, Colombia, Panamá. Grupos armados controlan el paso y cobran por cruzarlos. Y en la frontera sur de Estados Unidos, coyotes o polleros a menudo están vinculados en redes criminales. Efectividad de control migratorio. Eficacia en el control migratorio. El control migratorio es un conjunto de medidas y procesos implementados por los gobiernos para regular la entrada, estadía y salida de personas en su territorio. En México, esta función está a cargo del Instituto Nacional de Migración. Juega un papel importante supervisando el cumplimiento de normas y procedimientos, tanto nacionales como internacionales, para garantizar seguridad, orden y respeto a los derechos humanos. Además, el órgano interno de control del Instituto Nacional de Migración ha trabajado en la evaluación de la gestión migratoria para mejorar la transparencia y evitar actos de corrupción. Controles migratorios en México. La verificación documental se sustenta en el artículo 81 de la Ley de Migración. Se realiza en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Se supervisan pasaportes, visas y permisos de estancia. Se utilizan bases de datos para detectar antecedentes migratorios. Se aplican protocolos de identificación biométrica para verificar la identidad de los viajeros. Supervisión en estaciones migratorias. Esta se sustenta en el artículo 106 de la Ley de Migración. Se evalúa la situación legal de los migrantes. Se determina si procede retorno asistido, deportación o regularización. Se aplican protocolos de protección a grupos vulnerables, como menores no acompañados o víctimas de trata. Se realizan entrevistas migratorias para determinar el estatus de los extranjeros. Protocolos de seguridad. Estos se sustentan en el artículo 107 de la Ley de Migración. Se identifican casos de trata de personas y tráfico ilegal. Se trabaja en conjunto con organismos internacionales de redes de tráfico. Se implementan operativos especiales en zonas de alto riesgo. Se establecen puntos de controles móviles en carreteras y rutas migratorias. El uso de tecnologías se sustenta en el artículo 52 de la Ley de Migración. Se emplean sistemas biométricos para el registro de extranjeros. Se monitorean rutas migratorias con herramientas digitales. Se desarrollan plataformas de control para mejorar la gestión. Se utilizan cámaras de vigilancia y drones en puntos estratégicos. Coordinación interinstitucional. Esta se sustenta en el artículo 8 de la Ley de Migración. Se colabora con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras dependencias. También se sustenta en el artículo 9 de dicha ley, ya que se establecen acuerdos con países vecinos para el control fronterizo. Sin olvidar que en el artículo 27 de la Ley de Migración se realizan operativos conjuntos con fuerzas de seguridad. En su artículo 28 de la Ley de Migración participan en foros internacionales sobre seguridad fronteriza y migración. A pesar de estos esfuerzos, algunos informes indican que los controles de migración han sido endurecidos en los últimos años, afectando el flujo de viajeros. Existen críticas sobre la eficacia del sistema, especialmente en los puntos de internación aérea, donde se han identificado fallas en la aplicación de controles y en la capacitación de funcionarios. Algunos expertos sugieren que el sistema sigue siendo rígido y formalista, lo que limita su capacidad de adaptación a la realidad social actual. Además, la política migratoria de Estados Unidos ha generado repercusiones en México, aumentando la presión sobre las autoridades mexicanas. Abuso de autoridad migratoria. Abuso de autoridad migratoria. La Ley de Migración en México establece sanciones para servidores públicos que cometan abuso de autoridad, especialmente con el trato a personas migrantes. Estas sanciones pueden incluir multas, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas también aborda situaciones donde servidores públicos incurren en abusos relacionados con la trata y el tráfico de migrantes.
en la Ley de Migración, en el capítulo 2, de las causas para sancionar a los servidores públicos del Instituto. En el artículo 140, los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las siguientes conductas: sin estar autorizados en a conocer cualquier información de carácter confidencial o reservado; dolosamente o por negligencia retrasen el trámite normal de los asuntos migratorios; por sí o por intermediarios intervengan de cualquier forma en la gestión de asuntos a los que se refiere esta ley o su reglamento; o patrocinen o aconsejen la manera de evadir las disposiciones o los trámites migratorios a los interesados o a sus representantes; dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a la tercera persona documentación migratoria; faciliten a los extranjeros sujetos al control migratorio los medios para evadir el cumplimiento de esta ley y su reglamento; por violación a los derechos humanos de los migrantes acreditada ante la autoridad competente, y las demás que se establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables. Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución e inhabilitación la actualización de la conducta prevista por las fracciones 4 y 6 del presente artículo, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y sin perjuicio de lo previsto con otras disposiciones jurídicas aplicables. En el artículo 141, las sanciones a los servidores públicos del Instituto serán aplicadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. En el artículo 142, se impondrá multa de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al que, sin permiso del Instituto, autorice u ordene el despacho de un transporte que haya de salir del territorio nacional. El abuso de autoridad en la frontera sur de México. Esta frontera es una zona de gran importancia, tanto por su impacto en la migración como por su diversidad cultural y geográfica. Es escenario de diversos fenómenos sociales y económicos. En el papel se dice que debe proteger el flujo migratorio, la seguridad y la protección de los derechos humanos, lo cual en el día a día no ocurre. Así, muy por el contrario, la frontera sur de México es un punto crítico en la ruta migratoria de muchas personas que buscan llegar a Estados Unidos, por lo que esta región se ha convertido en escenario de los más atroces abusos de autoridad en contra de las personas migrantes. Los tipos de abuso de autoridad. Las autoridades de migración utilizan la fuerza física o verbal para intimidar y coaccionar a los migrantes. Las detenciones arbitrarias. Las autoridades de migración detienen a los migrantes sin justificación y sin seguir los procedimientos legales establecidos. La negativa de acceso básico. En la frontera sur, las autoridades de migración les niegan a los migrantes el acceso a servicios básicos como la atención médica o la alimentación. La extorsión. Las autoridades de migración les exigen dinero y otros beneficios a los migrantes a cambio de no deportarlos. El abuso de autoridad en la frontera norte de México. En la frontera norte de México es un punto crítico para el flujo migratorio tanto de las personas que buscan ingresar a Estados Unidos como para aquellas que son deportadas. Esta zona se ha convertido en un área de riesgo para los migrantes que enfrentan vulnerabilidad, como la violencia, la explotación y la falta de atención y acceso a la protección por parte de las autoridades de migración. Las violaciones a los derechos humanos que se han documentado por parte de las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses, incluyendo las detenciones arbitrarias, falta de acceso a la asistencia consular y condiciones inhumanas en los centros de detención. La corrupción. Constantemente se ha señalado que existen redes de corrupción que involucran a funcionarios y coyotes, quienes son traficantes de personas. Estos se aprovechan de la situación de los migrantes para obtener beneficios económicos. El abuso de autoridad por parte de las autoridades de migración tiene graves consecuencias para los migrantes. La detención arbitraria, el maltrato físico-psicológico puede causar daños emocionales a largo plazo. La deportación forzada puede separar a las familias y dejar a los migrantes sin acceso a oportunidades económicas y sociales. El abuso de autoridad puede erosionar la confianza en las instituciones. La migración internacional en México ha presentado transformaciones en sus flujos y dinámicas de movilidad, lo que ha ocasionado que, entre otras cosas, nuestro país se esté convirtiendo en un país destino y ya no solo de tránsito de migrantes.